Porque en los libros hay todo un mundo por descubrir, sean bienvenidos a Invítame a Leer, el programa de Radio Universidad dedicado a los libros, sus autores y los lectores. ¡Shh! ¡Silencio! Ya vamos a empezar. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. Muy buenos días, amigos. Horacio Cárdenas, muy buenos días. Gerardo Segura, amigos de su programa Invítame a Leer, bienvenidos a una emisión más, la última del mes de agosto. La última del mes de agosto, sí, ya se nos fue el primer mes, parece que regresamos de vacaciones ayer. Pues parece. Y aquí estamos ya transcurrió todo un mes, han transcurrido en términos de nuestros intereses 4 libros, que son más o menos a razón de un libro por semana. Así es. Que parece mucho, pero que a la hora que uno lo suma, termina uno leyendo en toda su vida 3.800 libros y no pasa ahí, suponiendo que lea desde la más tierna adolescencia, ¿no? Así es. Luego hay épocas de mayor posibilidad de leer. Lectura, sí. Cuando se llega a la jubilación, para los que tienen esa fortuna, sí. Para las personas que enferman o descansan, la lectura siempre es uno de los mejores compañeros y consuelos. Entonces, pues ahora sí que se exacerba la posibilidad de leer y hay gente que la aprovecha. Sí. Hay otras personas que pues se van por la televisión, pero eso es más bien desconectarse. Sí. Y lo que la lectura hace es invitar a conectarse con otro punto. Conectarse con uno mismo además, porque lo hemos dicho, cuando uno pone en práctica la lectura, lo que está poniendo es en práctica su vocabulario. Y el vocabulario no es otra cosa más que los nombres de las cosas. Uh-huh. Entre más, con más detalle podamos nosotros definir y acercarnos a una cosa, pues podremos apropiarnos un poquito más de ese objeto, de ese sentimiento, de esa pasión. Decían los clásicos que hay 3 clases de objetos en este mundo: los materiales, que ocupan el lugar, tiempo y espacio, los ideales y los metafísicos. Y para todos tienen las palabras, ¿no? Claro. Las palabras pueden definir los números primos perfectamente, el nombre de las ecuaciones, que hay unas ecuaciones de nombres, yo no conozco su contenido, pero muy simpáticos, como son las ecuaciones de números discretos, por ejemplo. Ah, sí, eso sí. Y una que va más con uno mismo, los números irracionales. No, estamos claro. De apeso con esos. Sí. O todas las operaciones con los números primos. Entonces son simpáticas y cada uno de los nombres tiene su razón de ser, desde luego. Por supuesto. O sea, el capricho. Y cada uno de los nombres fueron puestos a través de muchos años por una razón específica, como cada uno de los objetos, ¿no? Al amor se le llama amor no de gratis, sino hay todo un sentido. Y así a cada uno de los objetos tiene la palabra. Hay un hecho, Horacio, que no uh-huh. tiene nombre. Es el único hecho que yo conozco que no tiene nombre, y es la condición de una persona a quien se le ha muerto un hijo. Así es, hay un pequeño catálogo, porque realmente es pequeño, sí. De palabras exactamente, más bien, de situaciones u objetos que no tienen un nombre. La persona a la que se muere su padre, su madre, queda huérfano, pero sí. La situación contraria del padre que pierde a un hijo, esa no conozco yo la palabra, no. Y la he visto catalogada como tú dices, son pocas las palabras que nadie se ha tomado la molestia o de lanzar un término y así se va a llamar de aquí en adelante. Sí. A lo mejor no sería demasiado complicado, pero como que también la mente no individual sino colectiva dice, dejemos eso sin nombrar. Sí. Quizá la explicación que yo le preguntaba al maestro Juan Manuel Contreras, nuestro uh-huh. insigne maestro de latín de la Escuela de Letras, ¿cuál era? Y me decía, no, y seguramente la humanidad no nos hemos atrevido a ponerle un nombre a un hecho tan doloroso. Así es. ¿No? Entonces, yo creo que es eso. Sí, a lo largo de la historia hemos como cerrado un poco los ojos ante los hechos que no nos
que no nos complacen, no nos son gratos. Por ejemplo, matar a un hombre es un homicidio. Ujú. Matarse a sí mismo, además de ser un delito, el homicidio, como matarse a uno mismo, es un suicidio. Matar a la esposa es un uxoricidio. Ujú. Pero matar al hijo es un filicidio. Ujú. O matar al padre, parricidio. Pero no hay una palabra dentro de este mismo ámbito familiar, ¿no? De la muerte, no hay una palabra para la pérdida del hijo. No, de hecho no la hay. Y incluso ahora, como recientemente se festejó el Día del Padre, Sí. salieron muchas caricaturas y no pocos memes de la nueva forma de comunicarse Sí. por las redes sociales, Claro. en las cuales se nota la diferencia en teórica o real en el aprecio emocional que se tiene por la madre y por el Sí. padre. Está el papá que llega a la escuela o al festival y no hay festival, es más, la escuela está vacía. Está Muy, el cerrado. festival, bueno, y así por el estilo. Sí. Entonces yo me atreví a sugerir que la estatua del padre, así como existe una plaza de la madre, Sí. podría ser la del soldado desconocido Así y es, sí, al sí. menos ya habría una en cada capital de país, ya que no en cada capital de estado. Sí, una estatua al padre desconocido. Y esta cosa de las palabras me llama la atención porque generalmente, los neologismos aparecen o en la literatura o en la ciencia y ahora en la tecnología. Y son los que se ponen ahí a inventar, o nos ponemos a inventar desde la literatura palabras. Y hay una, ¿qué te diré? Como un campo fértil específicamente en la literatura mexicana para nombrar palabras, para nombrar nuevos hechos, ¿no? Con las palabras. La literatura mexicana ha sido, pues, desde principios, desde que podemos hablar de una literatura mexicana, Ujú. o por lo menos de una literatura novohispana, Ujú. no como tal, ha sido campo fértil para ir inventando palabras. Y cada una de estas palabras como representan o resignifican un movimiento. Me estoy acordando en este momento del movimiento de la onda, Sí. no, este movimiento de mediados de los años 60, donde José Agustín y Parménides García Saldaña, Gustavo Sáenz, René Avilés Favila, Ujú. Gerardo de la Torre, de los cuales solo queda vivo ya Gerardo de la Torre y José Agustín, y esperemos que por muchos años más. Sí. Ellos se dieron a la tarea de inventar palabras y de incorporar, digamos, al lenguaje literario palabras que eran de curso común en la calle, ¿no? Sí, que nunca había visto uno escritas, Escritas. mucho menos en una novela, en una obra literaria. De vez en cuando en un artículo periodístico. Sí. ¿Recuerdas tú a un célebre periodista, Sí. columnista más bien, el Matarilli? No. El Matarilli, ahorita se me va el nombre, Sí. pero fue durante muchos años el columnista estrella de los periódicos vespertinos en la Ciudad de México. Era, de hecho, no era el Matarilli. Sí. La columna era Matarilli Ok. y el autor era por Lirilón. Es algo muy, muy elemental. Y esta columna incorporó tal cantidad de términos Sí. del habla popular que se convirtió en un fenómeno al grado de llegar a ser, de los vespertinos y de muchos matutinos, el columnista más leído en todo México, porque Sí. se metía en cuestiones muy sociales, mucho tenía con la parte policíaca, pero también en política. Sí. Y ahí es donde la anécdota más significativa es cuando este periodista, que estaba en su momento un poquito ya de decadencia en el gráfico del Universal, fue a dar a la cárcel porque se le ocurrió decir que la PGR estaba convertida en una jaula de las locas, cuando Jorge Carpizo MacGregor había pasado primero de Derechos Humanos a Secretaría de Gobernación y Sí. de Gobernación a la PGR. Bueno, se le ocurrió decir que era la jaula de las locas, y Carpizo, con todo lo buen
jurista que era y académico serio y demás. Y rector, una persona reconocida. Rector de la universidad. ¿no? Se ensañó y es de las únicas, por decirlo así, los únicos abusos que se le conocieron a su gestión. Sí, Mario Munguía Delgadillo. El Matarili. El famoso Matarili, pero repito, ese era el nombre de la columna. Él era Lirilón, pero y de cariño, además él decía, acá yo me encuentro aquí escribiendo su mata. O sea, ya él mismo ya había pasado a ser él el Matarili y de cariño el mata. Sí. Entonces usaba palabras como ya estoy hasta las arracadas. Expresiones muy, muy coloquiales que y se incorporaron primero al periodismo y luego a la literatura, como tú lo comentabas. Sí, eso es. La literatura mexicana ha sido este territorio, ¿no? Y especialmente esto de literatura de la onda, y después varios géneros, digamos, literarios más mexicanos fueron incorporando esto. Recuerdo todavía que con mucho tiento Salvador Díaz Mirón empezaba como a coquetear con términos populares para incorporarlos a su poesía, pero con mucho miramiento. Era una palabra allá cada 500 poemas, ¿no? Claro. Es que se la juegan. Sí. O sea, uno puede darse el lujo, hasta cierto punto, de usar ciertas palabras y la administración, los lectores, la redacción en los medios impresos dicen, oye, esas palabras no. Sí. Pero poco a poco van introduciéndose y van pegando o se van adquiriendo, como dicen los expertos, carta de naturalización. Sí. Recuerdo, por ejemplo, El Canillitas es una novela de don Artemio de Valle Arizpe. Purista del lenguaje, hay que decirlo. Sí, claro. Pero Canillita, ¿qué es Canillitas? Pues no, resulta que el personaje era un borracho y que como era tan borracho era que se lo olvidaba comer o prefería beber que comer, entonces estaba muy flaco. Entonces estaba en las puras canillas, y las canillas pues no son otra cosa que las piernas, sobre todo la parte de abajo, la espinilla, digamos, que está como canilla, como cánula, flaquito. Entonces el Canillitas. O también la obra de Fernández de Lizardi, la del Periquillo Sarmiento. Pues yo había oído la del Periquillo y la del Periquillo hasta que lo leía. No, resulta que el personaje era Pedro Sarmiento, de uso perico, y pues despectivo, pues periquillo. Claro. Y pero no es que sea un ave, es el apodo que se le daba a este personaje y que le da título a esta, que es una de las obras más importantes de la literatura del siglo XIX, si no me acuerdo mal. Claro, sí, con don Artemio, claro que sí, junto con la Güera Rodríguez, y con, como bien dices tú, ¿no? El Canillitas y el Periquillo Sarmiento. Sí. Y por ahí nos seguimos. Fíjate cómo la novela de la Revolución, nuestra novela de la Revolución, también propuso un montón de palabras, pero que por la razón que se perderá en la oscuridad de la noche, no se incorporaron a un lenguaje más o menos coloquial. Quizá porque llegaron a través de la carpa, las palabras que se utilizaban, que utilizaba el pueblo y que recogió la novela de la Revolución, derivaron en la carpa de la Ciudad de México, palillo, clavillazo, obviamente Cantinflas, Manolín Chilinsky, todos ellos, ¿no? Pero quedaba como muy constreñido a el populacho. El populacho, y nadie quería ser como el populacho. Está la vieja anécdota de que, bueno, Mario Moreno Cantinflas es un ícono del éxito en México, pero que a la hora que lo propusieron para un mundial de fútbol, de mascota, no, es que todo México quiere ser como Mario Moreno, el exitoso empresario, no como Cantinflas, aunque sean el mismo, pero todos quieren ser o queremos ser Mario Moreno, no quieren ser Cantinflas. Sí, y en ese mismo sentido está esta novela de Chin Chin el Teporocho, ¿no? De Armando Ramírez,
que es una novela que ya incorporaba al título como un léxico, el léxico popular, y que pues nosotros lo fuimos aceptando, ¿no? Que también se dio en la época de la onda, también en los años 60, también nosotros lo fuimos aceptando y dijimos, bueno, pues sí, son palabras de curso legal, ¿por qué no se incorporan propiamente a la literatura? Y de ahí viene la anécdota de Margot Glantz a la hora de que ella, refiriéndose de un modo despectivo, esta crítica mexicana, ¿no? Refiriéndose de un modo despectivo a lo que estaban produciendo, a las primeras obras de José Agustín y de Parménides, pues José Agustín, su obra inaugural es De Perfil, que yo creo que es una de las novelas más leídas por los jóvenes en México, y si es que acaso se sigue leyendo. Sí. Y la otra de Gustavo Sáenz, la de Gazapo, que no alcanzó tanta popularidad, pero sí de uno de sus contemporáneos, Gustavo Sáenz, con la famosa La princesa del Palacio de Hierro. Sí, pues se alcanzaron a estar presentes en la literatura. Bueno, pues ellos fueron incorporando, se fueron incorporando a la producción literaria en México, y Margot Glantz, esta crítica, insisto, de origen judío, avecentada en México, en algún momento dijo, estos muchachitos de la onda, y a todo mundo le encantó ese término, que fueron los de la onda, claro, excepto a los escritores, porque lo había dicho con toda la mala leche, con todo el sentido peyorativo, ¿no? Y José Agustín le contestó escribiendo un cuento, que es un cuento verdaderamente genial, donde demuestra su talento, el Agustín, que se llama ¿Cuál es la onda? Y no hace sino como retomar el encuentro que tiene Oliveira y la maga, los personajes de Rayuela, que los tienen en París, obviamente. Digo, obviamente, para quien ha leído Rayuela, sí. No, porque no es obvio que una persona que se llame Oliveira y una mujer a quien le digan la maga tenga que ver algo con París. Pero quien ha leído Rayuela, sí comprenderá que obviamente los encuentros de ellos son en París. Pues acá en México, José Agustín, contestándole a Margot Glantz, escribe ¿Cuál es la onda? Y pone a Oliveira baterista, sentado en el antro, tocando la bataca, tal cual, y una chava que se llama Raquel tirándole la onda. Y entonces es el encuentro de dos personas, una noche en un bar, pero el lenguaje, más que ser un lenguaje literario, que sí lo es, desde luego, pero más que buscar que sea un lenguaje literario, lo que José Agustín pretendiera reflejar un ritmo de rock, empezando porque el personaje es un baterista, ¿no? Entonces, en ese cuento se permite una cantidad de neologismos tomados del rock and roll, de la cultura underground, porque era de la cultura de los hoyos funky de la Ciudad de México, que apenas empezaba como a levantar la mano, ¿no? Así como a adquirir presencia. Y todo eso está dicho en este cuento, y al resto de los honderos y al resto de los escritores jóvenes, no necesariamente honderos, como David Ojeda, por ejemplo, o el entonces joven y hoy insigne Fernando del Paso, lo vieron con muy buenos ojos y lo incorporaron. Claro. ¿No? Como de Armando Ramírez, de Chinchillete por 8, que su siguiente novela, que se llama Violación en Polanco, también es los chavos toman a la literatura. Y luego está la otra de Arturo Ramos, la de Al cielo por asalto, y es tomar a la literatura por asalto. Y así se abre un campo bastante amplio, fértil, y hasta ese momento como desconocido. Parecería que cuando Emanuel Carballo funda la editorial Diógenes y convoca a algunos jóvenes para que puedan presentar sus obras, creo que había presupuesto para 10, 11 obras, no mucho, parece que lo que hace es quitarle la cobija. Así es. Que tenía cubiertos a los escritores mexicanos de ese momento, y es una explosión que hoy, en el 2017, no termina. Afortunadamente. Un poco como herencia de esto y de hasta dónde se puede llegar, has
leído tú algo o has escuchado de Armando Vega Gil? Claro que sí, el Mastuerzo. El Mastuerzo, Sí, integrante de la de famosísima banda de rock mexicano, Botellita de Jerez. Sí. Con el Oyoyo y el Cucurrucucú. Exactamente, ahora sí que hicieron historia. Historia a la mexicana, como debe ser, porque no hay otra manera de explicarlo. Yo leí de él un libro que todavía no acabo de digerir, valga el comentario, El diario íntimo de un guacarrocker. Sí. Desde el mismísimo título ya pone a temblar todo lo que conoce uno o todo lo que está uno acostumbrado a aceptar como literatura, es más, como parla correcta. Ya sabemos, lo de guacarrocker, bueno, pues podemos decir, pues es el persona que se dedica al guacarrock. ¿Y qué es el guacarrock? Pues es el rock envasado de origen, como diría don Jesús López Castro, pero el nativo de estas tierras. Entonces, de tierra del guacamole, pues es el guacarrock. Más rock and roll, así es. Así es. Y entonces, Armando Vega Gil, El Mastuerzo. Armando Vega Gil, en este libro, más bien parece un catálogo de significados escatológicos de una serie de términos coloquiales, absolutamente coloquiales, que uno jamás pensó encontrarse por escrito, ni en un periódico, y mucho menos en un libro, y en un libro que se haya vendido bastante bien como sus obras en general, más que nada entre aficionados al rock que entre aficionados a la literatura, quede claro, pero de todos modos es un caminito que hay que andar a veces. Claro. Entonces, esa apertura que va habiendo a ciertas palabras, a ciertos términos, a cierta manera de pensar y de entender la vida. Si yo me siento mal, pues lo digo y lo escribo. Y además, si me hacen favor de publicarlo y me hacen favor de leerlo, bueno, ya estamos, ya adquiere personalidad jurídica, como dicen los expertos, ya forma parte de lo que somos como sociedad. Sí, y ahí tenemos este periodo de la literatura mexicana en la que parecería que había una competencia por los neologismos. Claro, es un juego muy divertido además. Sí, es un juego divertido y es un juego que ya se acabó en ese sentido de los neologismos, pero que lo que hizo no fue tanto plantar no fue tanto plantar estas palabras de groseras o peladas como se quiera llamar y darles categoría literaria. Lo que hizo fue abrir, digamos, los cánones de la literatura de tal manera que se pudiera hablar de casi cualquier cosa. Por ejemplo, el despertar a la vida sexual. Hay una novela de Emilio Carballido que se llama El Sol y que trata justamente de eso, como un jovencito está pasando por dejar el cascarón de su infancia para empezar a utilizar las alas de la adolescencia, alas que ya sabemos son las más frágiles de la vida. Y entonces, pues dijeron, sí se puede y sí se vale, y vámonos a explorar ese camino, no con con el academicismo o la pulcritud con la que está escrito textos como Lolita de Nabokov, ¿no? Sino mucho más frescos, mucho más juveniles. Parecería que la literatura en ese momento, hablo del último tercio del siglo XX, en ese momento fue la literatura joven de México. Así es. ¿No? Vamos a una pausa, regresamos con ustedes. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresaremos para seguir leyendo. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber. Transmite en Saltillo a través de XHUACS, 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante.
Un novedoso marco de referencia para ver las situaciones de conflicto que enfrentamos día a día. Aprendamos juntos a resolver pacíficamente nuestras diferencias y hablemos en términos sencillos sobre entendimiento, solidaridad, justicia y tolerancia. Acompáñanos cada miércoles en punto de las 16:30 horas en el programa Hablando se entiende la gente, donde transformaremos la forma en que abordamos el conflicto bajo una nueva óptica a través del 104.1 FM de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. La carrera de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila te invita a escuchar Voz de la Memoria, un lugar de análisis sobre el proceso de formación de nuestra identidad. Escúchalo todos los miércoles a las 12 del mediodía por el 104.1 FM de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. Porque juntos dejamos huella. Te invitamos a la gran carrera Dog Run 2017 a beneficio de la Asociación Brigada Rescate Saltillo. Con tu participación ayudas al rescate, esterilización y vacunación de perros en situación de calle para luego darse en adopción. Este 3 de septiembre, corre con tu mascota. Para más información, contáctanos a través de nuestra página de Facebook, Brigada Rescate Saltillo, o llama al teléfono 485-1999. Sumando Voluntades, tu espacio de expresión, un programa radiofónico de integración e información para todos los sectores. Sumando voluntades, voces, opiniones y el quehacer de los sectores sociales en un ejercicio solidario de integración e inclusión. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 2 de la tarde por el 104.1 FM de Radio Universidad. Audioactiva tus ideas. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante. Ya estamos de regreso. Abre tu libro para seguir leyendo. Estamos de regreso en su programa Invítame a leer, y eso precisamente es lo que estamos haciendo el día de hoy, platicando un poco de la literatura mexicana de vanguardia, contemporánea, sus inquietudes, los temas que manejó, las líneas, los límites que pretendió exceder y logró exceder además, y los nuevos horizontes que está enfrentando gracias a eso. Sí. Hay un autor que a mí me gusta mucho, todavía, bueno, digo, es un autor vivo, trabajante, que está produciendo y desarrollándose, sí. Y que me llama mucho la atención desde la primera obra que yo le conocí, Diablo Guardián. Estamos hablando de Javier Velasco. Es un libro extremadamente atractivo, sí. Le llena a uno de curiosidad por lo que va a pasar. La historia de una chica, sí. Y de un adorador de esta chica, y es una chica que en términos ochenteros podría calificarse de reventada, sí. Y ya en los 90 y más para acá, pues es una persona absolutamente normal que toma la vida como viene la vida, sí. Casi anticipo de lo que son los millennials y esas definiciones genéricas. Bueno, es una persona que pone en jaque, por supuesto, a quien escribe la novela, pero a todo su entorno. Y ese es el gran atractivo de esta propuesta de Javier Velasco. En la primera página
dice una frase de la que me gusta recordar. Dice, hay mujeres que son no como el matrimonio, que te casas con ellas. Hay mujeres que son como las enfermedades, las contraes. Y bueno, Diablo Guardián es una novela que pone en relieve lo que es la realidad de la gente joven en este principio ya no tan nuevecito de siglo y de milenio, en la Ciudad de México, pero pues puede ser en muchas partes del país. Otra novela también muy interesante, que más que nada, más que novela, me parece que es un retrato sociológico, se llama Luna llena en las rocas. Es también una obra de Javier Velasco que habla, es cortita, son 150 páginas, una cosa así, con capítulos muy cortitos y que se dedica a hablar de la vida nocturna en el Distrito Federal. Los hoyos funky, las calles, los asaltos, Garibaldi ahora, antros, todo tipo de antros, desde los light hasta los dark, hasta los hardcore, hasta la gente que anda gente que está buscando. Si lo pusiéramos en estos términos, podría ser una actualización muy moderna de aquella canción de Chava Flores, Sábado Distrito Federal, claro que que cada quien sale, pero como chinampina, disculpen el neologismo, buscando divertirse al máximo en su sábado. La gente trabajaba hasta el sábado en la mañana, pero en la tarde ya era terreno libre para lo que fuera. Claro. Eso en el México de los años 60, cuando se escribió Sábado Distrito Federal, pero Luna llena en las rocas es una novela de Javier Velasco del año 2000 aproximadamente, y es esa actualización. Ahora ya la gente no va a Cuernavaca con su gorda, sino va dependiendo de sus recursos económicos. Incluso tiene un pequeño capítulo de los que juegan carreras en el Distrito Federal, en los famosos arrancones que tantas vidas han cobrado, claro, y las burlas que han hecho de la policía, una gran cantidad de aproximaciones como si fueran diferentes personajes que van recibiendo, más bien que van haciendo su aportación a lo que es la alucinante vida de una ciudad como la Ciudad de México, pero que podríamos perfectamente traer aquí a Saltillo. Saltillo no es, como dice Jaime López, la ciudad más aburrida de México después de Durango. O bueno, cada quien tiene su opinión al respecto. Sin embargo, estas aproximaciones literarias nos dicen, ¿a poco eso es Saltillo? ¿A poco eso es México? Cosas que no sabemos de nuestro... Y eso se ha venido, ha venido llegando a la literatura, y de ahí a nosotros, que nos damos cuenta, ¿a poco esto es lo que pasa? Sí, y es importante lo que señalas, porque la literatura se da fuera de la Ciudad de México, y esto es un fenómeno, insisto, que empujó la literatura esta juvenil de los años 60, 70 pasados, y fue el chance que gente que no vivía en la Ciudad de México pudiera escribir en primer lugar, y que pudiera hacerlo de una manera más o menos profesional, más o menos de edad profesional, o por lo menos dedicarse y asumirse como escritor, por una parte, y buscar que se le publicara fuera de los canales pues capitalinos, que si uno no publicaba en la Ciudad de México, ya sabes que estabas condenado al anonimato. La maldición de la Güera Rodríguez, 200 años después, sigue siendo... Está vigente. Perfectamente vigente. Entonces, y hay escritores que florecieron fuera de la Ciudad de México. Pienso ahora en Elmer Mendoza, por ejemplo, de Sinaloa, que es un escritor ya mucho más reciente, que empezó con Un asesino solitario, esta novela en la que recrea el asesinato de Colosio, y en la que, de acuerdo con la trama de la novela, el asesinato no fue así tal cual, una persona que saca la pistola y le da, sino que hay dos tramas. Por una parte, los que planean oficialmente el asesinato de Colosio, y por otra parte, otro grupo que está planeando matar a los que oficialmente están planeando matar a Colosio,
y por lo tanto hay dos asesinos, ¿no? El oficial y el que va a entrar para desaparecer al oficial. Y dice Elmer Mendoza, esto es el asesino solitario, que es lo que dijeron los medios en su momento a la hora de Colosio. El asesino solitario es lo menos probable y lo menos posible, ¿no?, que pudo haber ocurrido en este país. Sí, claro, sí, es lo mismo que pasó, bueno, entrando en lejos, pero no tanto, lo que pasó con el asesinato de Manuel Buendía. Sí. Sí, Manuel Buendía lo liquidaron al más puro estilo gangsteril oficial. Sí. Y agarraron a uno, más bien, al que lo había matado, el Patotas, un apodo así muy especial. ¿El Chocorrol? El Chocorrol. Claro, sí, cómo no. El Chocorrol. Al rato al Chocorrol creo que lo matan y van sobre el que era el director federal de seguridad. Por eso, Sí. pero ok, él era el director culpable de 800 cosas, Sí. pero probablemente de esa no. Sí. Y a esa Manuel Zorrilla fue al que embotellaron y por 20 años o no sé cuánto tiempo. Sí. Entonces, Trama de novela. Sí, la realidad mexicana es la mejor novela que hemos escrito nosotros y la estamos escribiendo todos los días nosotros, los ciudadanos. Y regreso a Elmer Mendoza justamente porque él siguió con esa línea, ¿no? De Elmer Mendoza. A mí me gusta El asesino solitario, que es una novela del 99, y después tiene otra también en la que empieza a incursionar con los narcos, El amante de Janis Joplin, del 2001, pero como que la que da el brinco para, y no me gusta la palabra que es consagrarse, pero la que da el brinco y ya lo define como un escritor con toda la barba, es Balas de Plata, una novela que publicó Tusquet en el 2008 y que le abre la puerta a la academia. Y entonces, de ser un escritor provinciano y más o menos underground, que tenía que dar clases en no sé dónde, etcétera, de pronto se vio convertido en un señor académico de la lengua y ahí está trabajando y está produciendo de la mejor manera. Él es un caso de uno de los escritores que desde afuera van llegando a la Ciudad de México y van como abriendo nuevos campos. Y el otro caso significativo es Juan Hernández Luna, poblano, es completamente contestatario, tiene una novela que se llama Tabaco para el Puma, por ejemplo, otra novela que se llama Naufragio, y que son formas de ver a la Ciudad de México desde fuera y de verlas no como todo mundo consideramos que es el centro, que eso nos lo han dicho, ¿no? Cuando dicen, son las 11 de la mañana con 44 minutos, horas del centro, entonces, ¿qué horas serán en las orillas? Bueno, eso es una anécdota totalmente real de una estación de radio aquí donde la que tuve oportunidad de trabajar, en La Vaquerita. Sí. Son las 6 de la mañana con 58 minutos en el Distrito Federal y en Saltillo ya son las 7. Sí. Verídico. Y entonces, bueno, es otro de los autores que yo invito a leer a Elmer Mendoza. Por supuesto. Y a Juan Hernández Luna. Sus libros circulan en Editorial Planeta y son Cadáver de Ciudad, que fue una de sus últimas novelas. Es una novela en la que explora, así como hablabas de Javier Velasco con los antros de la Ciudad de México, lo que hace Cadáver de Ciudad, en Cadáver de Ciudad, Juanito Hernández Luna, ya muerto, es no explorar los antros, sino a las personas que se meten a los hardcore nocturnos. Eso es cómo viven estas personas, ¿no? Cómo se relacionan, cómo guardan sus pertenencias, sus sábanas, sus toallas, cómo establecen su organización económica, cómo Cadáver de Ciudad, y justamente el título está perfectamente retratado de qué se trata. Es un libro que yo lo tuve que leer en pausas porque me avasallaba. No tanta realidad, y esta realidad que no tiene que ser de la Ciudad de México, sino es la realidad que podemos encontrar nosotros aquí mismo en Saltillo.
Nosotros saludamos al vecino y le decimos, ¿cómo le va, contador o doctor o lo que sea, profesor? ¿Cómo le va, profesor? Y de pronto nos enteramos en el periódico que ese vecino es el que tenía ahí metidos a no sé cuántos niños chinos y que los sangraba y que los... Entonces, pues esa es la realidad, y esa es la realidad que ha llegado a la literatura mexicana, como Hilario Peña en esta novela de Mala Suerte en Tijuana. Eso cuenta. Claro. Cómo por un trago de tequila una persona es capaz de matar a otra persona por un trago de tequila, porque está muriéndose porque no ha tomado en todo el día, y es un adicto profundo, perdido, y todos los agravantes que podamos tenerle. Esa es la realidad que se está planteando en este momento en la literatura mexicana. No desde la nota roja, porque hubo un momento que la nota roja tomó la literatura. No desde la nota roja, sino dándole carta, como dices tú, de ciudadanía a la realidad y plasmándola y diciéndole, esto es lo que somos. Así es. Hay otra novela de Javier Velasco que parece cerrar lo que estás comentando tú de estas apreciaciones respecto a los antros y la gente que va a ellos. Se llama Puedo explicarlo todo. Puedo explicarlo todo, tienes razón. Es una novela también excelente, casi voy a decirlo, autobiográfica del autor. Sí. No se trata de averiguar si es su vida o no. Él tiene la capacidad de desdoblarse y crear personajes que tienen esa vida sobre la que hay que hacer confesiones. Puedo explicarlo todo, por qué hizo esto, por qué esto a la mamá, esto a la sirvienta, esto al papá, por qué vendió todos los muebles, por qué, etcétera. De alguna manera la literatura sirve para explicarnos a nosotros mismos. ¿Sí? El autor, ser literato es, como decía, una caricatura de Palomo en un libro que publicó precisamente sobre los literatos. Dice que lo peor que le puede pasar a una mujer es enamorarse de un literato. Sí. ¿Por qué? Pues porque le va a bajar el cielo, la luna y las estrellas. Sí, pero lo más seguro es que nunca haya nada, un plato de frijoles seguro en la mesa. Entonces suena muy bonito todo. Así es. Sí, algo he oído yo al respecto. y esto pasa. Entonces, imagínense la realidad de un autor. Yo por eso no me meto en esas cosas. Saber si todo el trabajo de 1, 2, 5 años se va a publicar es algo terrible. Sí, es un albur. Es un albur, pero a largo plazo. El periodista sabe, llega uno con sus 7 notas o con sus 2 notas o con su columna, aquí la traigo. Si sale el día de mañana, ya estuvo. Claro, te la pagan. Y ya mañana te la pagan. Y ya mañana vuelve a empezar el ciclo. Pues escribo y la llevo y ahí ando como perrito con ojos tiernos a ver si me la publican. Bueno, ok, pero resuelvo rápido. En cambio, una obra literaria pretenciosa, 100 hojas, 200, 1000 hojas, y pasan editores y editores. Y entonces la angustia existencial de lo veré publicado algún día, lo leerá alguien algún día, es muy difícil. Bueno, sobre esa base, imagínese lo que es la vida diaria sin un trabajo, o con un trabajo, pero no es lo que quiero hacer, porque lo que yo quiero hacer es escribir. Claro. Con presiones de todo, te dedicas a la literatura, ¿y cuándo vas a hacer algo productivo? Entonces, ya con eso, y producir una novela que encima cuestiona una realidad que nos machaca a todos, es ahora sí que poco menos que heroico. Sí, en este país escribir es heroico justamente porque yo identifico 2 grandes vertientes. Aquellos escritores que son fieles a sí mismos y escriben lo que quieren escribir efectivamente y no modifican la novela al contentillo del editor. Claro. No, sino que dice, esta es mi novela y así se va a quedar. Uno de esos ejemplos es Juan Hernández Luna. Lo conozco un par de casos de Juan así muy de cerca por una parte. Y por otra parte, aquellos escritores que te preguntan, ¿qué quieres que escriba? Sí, por supuesto. ¿Y ahora de qué vamos a escribir? Sí,
te gustaría que tú dime, yo te escribo una novela de tal cosa, ¿no? Que son las novelas olvidables completamente. Claro, pero se protegen. Alguien me lo pidió. Sí. Y ya con eso mínimo, ya tengo un lector, el editor. Sí, el editor, Ya claro. con eso ya la hice. Y entonces, bueno, estos no son los autores que nosotros vamos a invitar aquí a leer. Hay un autor que es un gran investigador, un gran periodista, y es un tipo que maneja, que tiene una gran destreza en su oficio, que es Fabricio Mejía Madrid. Uh-huh. Y Fabricio hizo una investigación sobre la vida de Díaz Ordaz, uh-huh, y que le llamó Disparos en la Sombra. Está publicada por Debate, está publicada, tiene creo que 3 años, en el 2013 se publicó, 2014 más tardar, y es la biografía novelada de una de las grandes figuras de la política mexicana, grandes no por los aciertos, como sabemos, ¿no?, que es Gustavo Díaz Ordaz, sino por los desaciertos. Pues desaciertos o no desaciertos, citando la cita de siempre de Ortega y Gasset, sí, los hombres y sus circunstancias, sí. Pero quién sabe si no fue orillado por las circunstancias, que reaccionó. Alguien lo ha dicho de sus pocos apologetas, sí, era la única manera de reaccionar. Sí, y ahí justamente lo explica Fabricio. A la hora de que Díaz Ordaz llama al ejército, uno entiende, después de haber leído la novela, porque esa parte del ejército está ya casi al final, como sabemos por el final de la administración, ahí uno se explica, entonces tiene que ver con el papá y con el tío que lo despreciaba, y con la madre que se dejaba sojuzgar, y con toda esa historia, uh-huh, que es lo que configura a un ser humano y que es lo que sale en los momentos críticos, ¿no? Uh-huh. O sea, a la hora que hay un problema, uno corre o lo enfrenta. Y eso no tiene que ver con una decisión del momento, sino con la historia que nos va configurando. Así es. Y ahí está explicada por Fabricio Mejía Madrid con mucha claridad en esta novela de Disparos en la Oscuridad, y que yo sí invito con toda impunidad, digamos, a leerlo, como también invito a leer una novela de nuestro coterráneo Daniel Sada. Uh-huh. Daniel Sada, que la mitad de su, digamos, es medio de Sacramento, Coahuila, y medio de Baja California, uh-huh, dicho por él, ¿no? Daniel Sada tiene una novela que todavía uno no termina de comprenderla. Se batalla para leerla porque son 900 páginas. Se llama Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. La publicó Tusquet en el 99, uh-huh, y uno termina de leerla, la puede terminar de leer en una semana si se aplica a la lectura. Claro. Pero como el Quijote está llena, como las novelas de Fernando del Paso, está llena de canales internos, de subhistorias, uh-huh, de personajes aparentemente inocuos y que terminan siendo detonadores de las situaciones que son críticas para quien está narrando la novela. Uh-huh. Es una novela porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Es una novela en la cual uno tendría que sentarse y leerla con mucho detenimiento, no una, sino varias veces, ¿no? Así es. Esas son como mis invitaciones de la literatura mexicana actual. Yo tengo un par de novelas de Jorge Volpi, sí, claro, también contemporáneo, y por lo mismo de contemporáneo se le han, bueno, hay quienes sí dicen es un consagrado, pero otros lo critican mucho. Sí. Su vida, la vida de cada quien, las relaciones con el poder y demás, eso cada quien tiene que enfrentarlo, bueno, o sobrevivir. Sí, sobrevivir. Pero tiene 2 obras que yo considero brillantes. Sí. En busca de Klingsor, sí, es una novela ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi, prenazi, sí, y orientada a un tema que a mí se me antojó desde que la comencé a leer, escabrosísimo. Ajá. Los físicos teóricos que andaban buscando o no buscando la posibilidad de fisionar el átomo para producir una bomba. Sí.
Y luego no se va por el lado de la milicia y de la ideología, se va por los pleitos entre los físicos. Oye, es que tú, no, es que eso es asá. Y es que si tú te fijas, la teoría dice que pum, 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 y el otro lo contradice, y en esos mezcla a los físicos más prominentes de la Europa del siglo pasado, Einstein, Planck, etcétera. Digo, no es mi rama, sin embargo, hace una disección que dice, es que así ocurrió. Sí. Así ocurrió de que los alemanes se orientaron por aquí, crearon un instituto, luego se robaron a los investigadores de otros países, sí, y así Japón, ocurrió. Unidos, claro. Y finalmente hablan de un factor especial, Klingsor, quien habría sido un personaje mítico, quien habría manejado la política científica del régimen nazi. Sí. O sea, estamos hablando de meterse en otro país, en otra época, para buscar un asunto muy específico que es la política científica. Ya quisiéramos saber la política científica en este país, claro, en esta administración, pero bueno, es una novela genial que habla de esta persona, el escritor se metió a hacer una investigación monumental. Sí. Y otra novela de Volpi también que a mí realmente me golpea, como estudioso de la economía. ¿La tejedora de sombras? No, Memorial del Engaño. Okay. Memorial del Engaño habla sobre las burbujas inflacionarias, las burbujas de riqueza que se forman en Estados Unidos, sí, cómo se arman las pirámides de negocios y cómo ocurre el fraude de Enron, sí, pero es como si no lo escribiera Volpi, es más, escribe como si Volpi fuera el financiero que idea todas estas cosas. Y lo escribo porque así lo hice. Y vendí esto acá, y vendía esto acá, y convencía aquí, y total, que dice uno, pues esto es un manual para volverme millonario, claro, al estilo de Enron. O sea, realmente llega a ese grado de interiorización con los problemas, que dice uno, problemas que además todos hemos vivido. Resulta que padecido. Sí, padecido. Resulta que de la crisis de hipotecaria, de raíces, por ejemplo. La crisis de 2008 en Estados Unidos, apenas este mes se logró llegar al número de empleos que se tenía en el 2008 cuando comenzó aquella crisis. Sí. Bueno, en México ni para cuándo lleguemos a recuperarlos. Claro. Entonces, es tan importante, tan interesante el tratamiento de este tema, como si realmente él hubiera sido el que, mira, compré esto, lo vendí allá, cargué los intereses y esto no tenía sustento, claro, lo volví a vender y me declaré en quiebra. Y me fui con $5,000 millones y ahí les dejo a ustedes la deuda. Sí, y en ese sentido como de revelaciones, ¿no? Sí. Yo pongo a otra novela que Rafael Ramírez Heredia nos dijo en su novela La Mara. El crimen organizado que está entrando por Sudamérica, por Centroamérica, en realidad no está entrando por Centroamérica. Lo único que está haciendo es darle materia para que los mexicanos nos aprovechemos de estas personas centroamericanas. Claro. A partir de la Mara Salvatrucha, que es esta, bueno, grupo como organización, una organización de grupos delictivos, sí, que ocurre en Los Ángeles, ¿no? Y hizo la investigación y todo el mundo leyó La Mara pensando que era una novela sobre unos compas que estaban estacionados en la frontera de Chiapas con Guatemala. En fin, 15 años después vemos que él nos lo anunció y no lo alcanzamos a ver, y parecería, solamente le faltaba un manual para decir, pónganse a usar. Eso pasa cuando no nos aceptan las invitaciones a leer. Bueno, tiene pues razón. Agradecemos su atención a este programa y si lo disponen así, nos escuchamos el próximo miércoles. Gerardo Segura, Horacio Cárdenas. Hasta el próximo miércoles, gracias. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. A Colosio, y por lo tanto hay dos asesinos, ¿no? El oficial y el que va a entrar para desaparecer al oficial. Y dice Elmer Mendoza, esto
Esto es el asesino solitario, que es lo que dijeron los medios en su momento a la hora de Colosio. El asesino solitario es lo menos probable y lo menos posible, ¿no?, que pudo haber ocurrido en este país. Sí, claro, sí, es lo mismo que pasó, bueno, entrando en lejos, pero no tanto, lo que pasó con el asesinato de Manuel Buendía. Sí. Sí, Manuel Buendía lo liquidaron al más puro estilo gangsteril oficial. Sí. Y agarraron a uno, más bien, al que lo había matado, el Patotas, un apodo así muy especial. ¿El Chocorrol? El Chocorrol, claro, sí, cómo no. El Chocorrol. Al rato al Chocorrol creo que lo matan y van sobre el que era el director federal de seguridad. Por eso, sí. Ok, él era el director, culpable de 800 cosas, sí, pero probablemente de esa no. Sí. Y a esa Manuel Zorrilla fue al que embotellaron y por 20 años o no sé cuánto tiempo. Sí. Entonces, trama de novela. Sí. La realidad mexicana es la mejor novela que hemos escrito nosotros y la estamos escribiendo todos los días nosotros, los ciudadanos. Y regreso a Elmer Mendoza justamente porque él siguió con esa línea, ¿no? De Elmer Mendoza. A mí me gusta El asesino solitario, que es una novela del 99, y después tiene otra también en la que empieza a incursionar con los narcos, El amante de Janis Joplin, del 2001, pero como que la que da el brinco para, y no me gusta la palabra que es consagrarse, pero la que da el brinco y ya lo define como un escritor con toda la barba, es Balas de Plata, una novela que publicó Tusquet en el 2008 y que le abre la puerta a la academia. Y entonces, de ser un escritor provinciano y más o menos underground, que tenía que dar clases en no sé dónde, etcétera, de pronto se vio convertido en un señor académico de la lengua y ahí está trabajando y está produciendo de la mejor manera. Él es un caso de uno de los escritores que desde afuera van llegando a la Ciudad de México y van como abriendo nuevos campos. Y el otro caso significativo es Juan Hernández Luna, poblano, es completamente contestatario. Tiene una novela que se llama Tabaco para el Puma, por ejemplo, otra novela que se llama Naufragio, y que son formas de ver a la Ciudad de México desde fuera y de verlas no como todo mundo consideramos que es el centro, que eso nos lo han dicho, ¿no? Cuando dicen, son las 11 de la mañana con 44 minutos, horas del centro, entonces, ¿qué horas serán en las orillas? Bueno, eso es una anécdota totalmente real de una estación de radio aquí donde la que tuve oportunidad de trabajar, en La Vaquerita. Sí. Son las 6 de la mañana con 58 minutos en el Distrito Federal y en Saltillo ya son las 7. Sí. Verídico. Y entonces, bueno, es otro de los autores que yo invito a leer a Elmer Mendoza. Por supuesto. Y a Juan Hernández Luna. Sus libros circulan en Editorial Planeta y son Cadáver de Ciudad, que fue una de sus últimas novelas. Es una novela en la que explora, así como hablabas de Javier Velasco con los antros de la Ciudad de México, lo que hace Cadáver de Ciudad, en Cadáver de Ciudad Juanito Hernández Luna, ya muerto, es no explorar los antros, sino a las personas que se meten a los hardcore nocturnos. Eso es cómo viven estas personas, ¿no? Cómo se relacionan, cómo guardan sus pertenencias, sus sábanas, sus toallas, cómo establecen su organización económica, cómo Cadáver de Ciudad, y justamente el título está perfectamente retratado de qué se trata. Es un libro que yo lo tuve que leer en pausas porque me avasallaba. No tanta realidad, y esta realidad que no tiene que ser de la Ciudad de México, sino es la realidad que podemos encontrar nosotros aquí mismo en Saltillo. Nosotros saludamos al vecino y le decimos, ¿cómo le va, contador o doctor o lo que sea, profesor? ¿Cómo le va, profesor? Y de pronto nos enteramos en el periódico que ese vecino es el que tenía ahí metidos
a no sé cuántos niños chinos y que los sangraba y que los... Entonces, pues esa es la realidad, y esa es la realidad que ha llegado a la literatura mexicana, como Hilario Peña en esta novela de Mala Suerte en Tijuana. Eso cuenta. Claro. Cómo por un trago de tequila una persona es capaz de matar a otra persona por un trago de tequila, porque está muriéndose porque no ha tomado en todo el día, y es un adicto profundo, perdido, y todos los agravantes que podamos tenerle. Esa es la realidad que se está planteando en este momento en la literatura mexicana. No desde la nota roja, porque hubo un momento que la nota roja tomó la literatura. No desde la nota roja, sino dándole carta, como dices tú, de ciudadanía a la realidad y plasmándola y diciéndole, esto es lo que somos. Así es. Hay otra novela de Javier Velasco que parece cerrar lo que estás comentando tú de estas apreciaciones respecto a los antros y la gente que va a ellos. Se llama Puedo explicarlo todo. Puedo explicarlo todo, tienes razón. Sí, es una novela también excelente, casi voy a decirlo, autobiográfica del autor. Sí. No se trata de averiguar si es su vida o no. Él tiene la capacidad de desdoblarse y crear personajes que tienen esa vida sobre la que hay que hacer confesiones. Puedo explicarlo todo, por qué hizo esto, por qué esto a la mamá, esto a la sirvienta, esto al papá, por qué vendió todos los muebles, por qué, etcétera. De alguna manera la literatura sirve para explicarnos a nosotros mismos. ¿Sí? El autor, ser literato es, como decía, una caricatura de Palomo en un libro que publicó precisamente sobre los literatos. Dice que lo peor que le puede pasar a una mujer es enamorarse de un literato. Sí. ¿Por qué? Pues porque le va a bajar el cielo, la luna y las estrellas. Sí, pero lo más seguro es que nunca haya un plato de frijoles seguro en la mesa. Entonces suena muy bonito todo. Sí, algo he oído yo al respecto. Y esto pasa. Entonces, imagínense la realidad de un autor. Yo por eso no me meto en esas cosas. Saber si todo el trabajo de 1, 2, 5 años se va a publicar es algo terrible. Sí, es un albur. Es un albur, pero a largo plazo. El periodista sabe, llega uno con sus 7 notas o con sus 2 notas o con su columna, aquí la traigo. Si sale el día de mañana, ya estuvo. Claro, te la pagan. Y ya mañana te la pagan. Y ya mañana vuelve a empezar el ciclo. Pues escribo y la llevo y ahí ando como perrito con ojos tiernos a ver si me la publican. Bueno, ok, pero resuelvo rápido. En cambio, una obra literaria pretenciosa, 100 hojas, 200, 1000 hojas, y pasan editores y editores y editores, y entonces la angustia existencial de lo veré publicado algún día, lo leerá alguien algún día, es muy difícil. Bueno, sobre esa base, imagínese lo que es la vida diaria sin un trabajo, o con un trabajo, pero no es lo que quiero hacer, porque lo que yo quiero hacer es escribir. Claro. Con presiones de todo, te dedicas a la literatura, ¿y cuándo vas a hacer algo productivo? Entonces, ya con eso, y producir una novela que encima cuestiona una realidad que nos machaca a todos, es ahora sí que poco menos que heroico. Sí, en este país escribir es heroico justamente porque yo identifico 2 grandes vertientes. Aquellos escritores que son fieles a sí mismos y escriben lo que quieren escribir efectivamente, y no modifican la novela al contentillo del editor. Claro. No, sino que dice, esta es mi novela y así se va a quedar. Uno de esos ejemplos es Juan Hernández Luna. Lo conozco un par de casos de Juan así muy de cerca por una parte. Y por otra parte, aquellos escritores que te preguntan, ¿qué quieres que escriba? Sí, por supuesto. ¿Y ahora de qué vamos a escribir? Sí, te gustaría que tú dime, yo te escribo una novela de tal cosa, ¿no? Que son las novelas olvidables completamente. Claro, pero se protegen.
alguien me lo pidió. Sí. Y ya con eso mínimo, ya tengo un lector, el editor. Sí, el editor, Ya claro. con eso ya la hice. Y entonces, bueno, estos no son los autores que nosotros vamos a invitar aquí a leer. Hay un autor que es un gran investigador, un gran periodista, y es un tipo que maneja, que tiene una gran destreza en su oficio, que es Fabricio Mejía Madrid. Uh-huh. Y Fabricio hizo una investigación sobre la vida de Díaz Ordaz, Uh-huh. y que le llamó Disparos en la Sombra. Está publicada por Debate, está publicada, tiene creo que 3 años, en el 2013 se publicó, 2014 más tardar, y es la biografía novelada de una de las grandes figuras de la política mexicana, grandes no por los aciertos, como sabemos, ¿no?, que es Gustavo Díaz Ordaz, sino por los desaciertos. Pues desaciertos o no desaciertos, citando la cita de siempre de Ortega y Gasset, Sí. los hombres y sus circunstancias, Sí. pero quién sabe si no fue orillado por las circunstancias que reaccionó. Alguien lo ha dicho de sus pocos apologetas, era la única manera de reaccionar. Sí, y ahí justamente lo explica Fabricio. A la hora de que Díaz Ordaz llama al ejército, uno entiende, después de haber leído la novela, porque esa parte del ejército está ya casi al final, como sabemos por el final de la administración, ahí uno se explica, entonces tiene que ver con el papá y con el tío que lo despreciaba y con la madre que se dejaba sojuzgar y con toda esa historia, que es lo que configura a un ser humano y que es lo que sale en los momentos críticos, ¿no? Uh-huh. O sea, a la hora que hay un problema, uno corre o lo enfrenta. Y eso no tiene que ver con una decisión del momento, sino con la historia que nos va configurando. Así es. Y ahí está explicada por Fabricio Mejía Madrid con mucha claridad en esta novela de Disparos en la Oscuridad, y que yo sí invito con toda impunidad, digamos, a leerlo, como también invito a leer una novela de nuestro coterráneo, Daniel Sada. Uh-huh. Daniel Sada, que la mitad de su, digamos, es medio de Sacramento, Coahuila, y medio de Baja California, dicho por él, ¿no? Daniel Sada tiene una novela que todavía uno no termina de comprenderla, se batalla para leerla porque son 900 páginas, se llama Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. La publicó Tusquet en el 99 y uno termina de leerla, la puede terminar de leer en una semana si se aplica a la lectura. Claro. Pero como el Quijote está llena, como las novelas de Fernando del Paso, está llena de canales internos, de subhistorias, de personajes aparentemente inocuos y que terminan siendo detonadores de las situaciones que son críticas para quien está narrando la novela. Es una novela porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Es una novela en la cual uno tendría que sentarse y leerla con mucho detenimiento, no una sino varias veces, ¿no? Así es. Esas son como mis invitaciones de la literatura mexicana actual. Yo tengo un par de novelas de Jorge Volpi, sí, claro. También contemporáneo, y por lo mismo de contemporáneo se le han, bueno, hay quienes sí dicen es un consagrado, pero otros lo critican mucho. Sí. Su vida, la vida de cada quien, las relaciones con el poder y demás, eso cada quien tiene que enfrentarlo o sobrevivir. Sí, sobrevivir. Pero tiene 2 obras que yo considero brillantes. Sí. En busca de Klingsor, sí, es una novela ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi, prenazi, sí, y orientada a un tema que a mí se me antojó desde que la comencé a leer, escabrosísimo. Los físicos teóricos que andaban buscando o no buscando la posibilidad de fisionar el átomo para producir una bomba. Sí. Y luego no se va por el lado de la milicia y de la ideología, se va por los pleitos entre los físicos. Oye, es que tú, no, es que eso es asá. Y es que
si tú te fijas, la teoría dice que pum, 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 y el otro lo contradice, y en esos mezcla a los físicos más prominentes de la Europa del siglo pasado, Einstein, Planck, etcétera. Digo, no es mi rama, sin embargo, hace una disección que dice, es que así ocurrió. Así ocurrió de que los alemanes se orientaron por aquí, crearon un instituto, luego se robaron a los investigadores de otros países, y así ocurrió. Y finalmente hablan de un factor especial, Klingsor, quien habría sido un personaje mítico, quien habría manejado la política científica del régimen nazi. O sea, estamos hablando de meterse en otro país, en otra época, para buscar un asunto muy específico que es la política científica. Ya quisiéramos saber la política científica en este país, en esta administración, pero bueno, es una novela genial que habla de esta persona, el escritor se metió a hacer una investigación monumental. Sí. Y otra novela de Volpi también que a mí realmente me golpea como estudioso de la economía. Se llama de sombras. No, Memorial del Engaño. Okay. Memorial del Engaño habla sobre las burbujas inflacionarias, las burbujas de riqueza que se forman en Estados Unidos, sí. Cómo se arman las pirámides de negocios y cómo ocurre el fraude de Enron, sí. Pero es como si no lo escribiera Volpi, es más, escribe como si Volpi fuera el financiero que idea todas estas cosas, y lo escribo porque así lo hice, y vendí esto acá, y vendía esto acá, y convencí aquí, y total, que dice uno, pues esto es un manual para volverme millonario, claro, al estilo de Enron. O sea, realmente llega a ese grado de interiorización con los problemas, que dice uno, problemas que además todos hemos vivido. Resulta que padecido. Sí, padecido. Resulta que de la crisis de hipotecaria, de raíces, por ejemplo. La crisis de 2008 en Estados Unidos, apenas este mes se logró llegar al número de empleos que se tenía en el 2008 cuando comenzó aquella crisis. Sí. Bueno, en México ni para cuándo lleguemos a recuperarlos. Claro. Entonces, es tan importante, tan interesante el tratamiento de este tema, como si realmente él hubiera sido el que, mira, compré esto, lo vendí allá, cargué los intereses y esto no tenía sustento, lo volví a vender y me declaré en quiebra. Y me fui con $5,000 millones y ahí les dejo a ustedes la deuda. Sí, y en ese sentido como de revelaciones, ¿no? Sí. Yo pongo a otra novela que Rafael Ramírez Heredia nos dijo en su novela La Mara. El crimen organizado que está entrando por Sudamérica, por Centroamérica, en realidad no está entrando por Centroamérica. Lo único que está haciendo es darle materia para que los mexicanos nos aprovechemos de estas personas centroamericanas. Claro. A partir de la Mara Salvatrucha, que es esta, bueno, grupo como organización, una organización de grupos delictivos, sí, que ocurre en Los Ángeles, ¿no? Y hizo la investigación y todo el mundo leyó a La Mara pensando que era una novela sobre unos compas que estaban estacionados en la frontera de Chiapas con Guatemala. En fin, 15 años después vemos que él nos lo anunció y no lo alcanzamos a ver, y parecería solamente le faltaba un manual para decir pónganse a usar. Eso pasa cuando no nos aceptan las invitaciones a leer. Bueno, Tiene pues razón. agradecemos su atención a este programa, y si lo disponen así, nos escuchamos el próximo miércoles. Gerardo Segura, Horacio Cárdenas. Hasta el próximo miércoles, gracias. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. La publicó Tusquet en el 99 y uno termina de leerla, la puede terminar de leer en una semana si se aplica a la lectura. Claro. Pero como el Quijote está llena, como las novelas de Fernando del Paso, está llena de
canales internos, de subhistorias, de personajes aparentemente inocuos y que terminan siendo detonadores de las situaciones que son críticas para quien está narrando la novela. Es una novela porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Es una novela en la cual uno tendría que sentarse y leerla con mucho detenimiento, no una sino varias veces, ¿no? Así es. Esas son como mis invitaciones de la literatura mexicana actual. Yo tengo un par de novelas de Jorge Volpi, sí, claro. También contemporáneo, y por lo mismo de contemporáneo se le han, bueno, hay quienes sí dicen es un consagrado, pero otros lo critican mucho. Sí. Su vida, la vida de cada quien, las relaciones con el poder y demás, eso cada quien tiene que enfrentarlo, bueno, o sobrevivir. Sí, sobrevivir. Pero tiene dos obras que yo considero brillantes. Sí. En busca de Klingsor, sí, es una novela ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi, prenazi, sí, y orientada a un tema que a mí se me antojó desde que la comencé a leer, escabrosísimo. Ajá. Los físicos teóricos que andaban buscando o no buscando la posibilidad de fisionar el átomo para producir una bomba. Sí. Y luego no se va por el lado de la milicia y de la ideología, se va por los pleitos entre los físicos. Oye, es que tú, no, es que eso es asá. Y es que si tú te fijas, la teoría dice que pum, y el otro lo contradice, y en esos mezcla a los físicos más prominentes de la Europa del siglo pasado, Einstein, Planck, etcétera. Digo, no es mi rama, sin embargo, hace una disección que dice, es que así ocurrió. Sí. Así ocurrió de que los alemanes se orientaron por aquí, crearon un instituto, luego se robaron a los investigadores de otros países, y así Japón, ocurrió. Unidos, claro. Y finalmente hablan de un factor especial, Klingsor, quien habría sido un personaje mítico, quien habría manejado la política científica del régimen nazi. Sí. O sea, estamos hablando de meterse en otro país, en otra época, para buscar un asunto muy específico que es la política científica. Ya quisiéramos saber la política científica en este país, claro, en esta administración, pero bueno, es una novela genial que habla de esta persona, el escritor se metió a hacer una investigación monumental. Sí. Y otra novela de Volpi también que a mí realmente me golpea como estudioso de la economía. Se llama de sombras. No, Memorial del Engaño. Okay. Memorial del Engaño habla sobre las burbujas inflacionarias, las burbujas de riqueza que se forman en Estados Unidos, sí, cómo se arman las pirámides de negocios y cómo ocurre el fraude de Enron, sí, pero es como si no lo escribiera Volpi, es más, escribe como si Volpi fuera el financiero que idea todas estas cosas, y lo escribo porque así lo hice. Y vendí esto acá, y vendía esto acá, y convencí aquí, y total, que dice uno, pues esto es un manual para volverme millonario, claro, al estilo de Enron. O sea, realmente llega a ese grado de interiorización con los problemas, que dice uno, problemas que además todos hemos vivido. Resulta que padecido. Sí, padecido. Resulta que de la crisis de hipotecaria, de raíces, por ejemplo. La crisis de 2008 en Estados Unidos, apenas este mes se logró llegar al número de empleos que se tenía en el 2008 cuando comenzó aquella crisis. Sí. Bueno, en México ni para cuándo lleguemos a recuperarlos. Claro. Entonces, es tan importante, tan interesante el tratamiento de este tema, como si realmente él hubiera sido el que, mira, compré esto, lo vendí allá, cargué los intereses y esto no tenía sustento, lo volví a vender y me declaré en quiebra. Y me fui con $5,000 millones y ahí les dejo a ustedes la deuda. Sí, y en ese sentido, como
como de revelaciones, ¿no? Sí. Yo pongo a otra novela que Rafael Ramírez Heredia nos dijo en su novela La Mara. El crimen organizado que está entrando por Sudamérica, por Centroamérica, en realidad no está entrando por Centroamérica. Lo único que está haciendo es darle materia para que los mexicanos nos aprovechemos de estas personas centroamericanas. Claro. A partir de la Mara Salvatrucha, que es esta, bueno, grupo como organización. Una organización de grupos delictivos sí. que ocurre en Los Ángeles, ¿no? Y hizo la investigación y todo el mundo leyó a La Mara pensando que era una novela sobre unos compas que estaban estacionados en la frontera de Chiapas con Guatemala. En fin, 15 años después vemos que él nos lo anunció y no lo alcanzamos a ver y parecería, solamente le faltaba un manual para decir, pónganse a usar. Eso pasa cuando no nos aceptan las invitaciones a leer. Bueno, pues agradecemos su atención a este programa y si lo disponen así, nos escuchamos el próximo miércoles. Gerardo Segura, Horacio Cárdenas. Hasta el próximo miércoles, gracias. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. Porque así lo hice. Y vendí esto acá, y vendía esto acá, y convencí aquí, y total, que dice uno, pues esto es un manual para volverme millonario al estilo de Enron. O sea, realmente llega a ese grado de interiorización con los problemas, que dice uno, problemas que además todos hemos vivido. Resulta que... Padecido. Sí, padecido. Resulta que de la crisis de... hipotecaria, sí, de raíces, por ejemplo. La crisis de 2008 en Estados Unidos, apenas este mes se logró llegar al número de empleos que se tenía en el 2008 cuando comenzó aquella crisis. Sí. Bueno, en México ni para cuándo lleguemos a recuperarlos. Claro. Entonces, es tan importante, tan interesante el tratamiento de este tema, como si realmente él hubiera sido el que, mira, compré esto, lo vendí allá, cargué los intereses y esto no tenía sustento, lo volví a vender y me declaré en quiebra. Y me fui con $5,000 millones y ahí les dejo a ustedes la deuda. Sí, y en ese sentido como de revelaciones, ¿no? Sí. Yo pongo a otra novela que Rafael Ramírez Heredia nos dijo en su novela La Mara. El crimen organizado que está entrando por Centroamérica, en realidad no está entrando por Centroamérica. Lo único que está haciendo es darle materia para que los mexicanos nos aprovechemos de estas personas centroamericanas. Claro. A partir de la Mara Salvatrucha, que es esta, bueno, grupo como organización. Una organización de grupos delictivos sí. que ocurre en Los Ángeles, ¿no? Y hizo la investigación y todo el mundo leyó a La Mara pensando que era una novela sobre unos compas que estaban estacionados en la frontera de Chiapas con Guatemala. En fin, 15 años después vemos que él nos lo anunció y no lo alcanzamos a ver y parecería, solamente le faltaba un manual para decir, pónganse a usar. Eso pasa cuando no nos aceptan las invitaciones a leer. Bueno, pues agradecemos su atención a este programa y si lo disponen así, nos escuchamos el próximo miércoles. Gerardo Segura, Horacio Cárdenas. Hasta el próximo miércoles, gracias. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. Bueno, grupo como organización. Una organización de grupos delictivos sí. que ocurre en Los Ángeles, ¿no? Y hizo la investigación y todo el mundo leyó a La Mara pensando que era una novela sobre unos compas que estaban estacionados en la frontera de Chiapas con Guatemala. En fin, 15 años después vemos que él nos lo anunció y no lo alcanzamos a ver y parecería, solamente le faltaba un manual para decir, pónganse a usar. Eso pasa cuando no nos aceptan las invitaciones a leer. Bueno, pues agradecemos su atención a este programa y si lo disponen así, nos escuchamos el próximo miércoles. Gerardo Segura, Horacio Cárdenas. Hasta el próximo miércoles, gracias. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. Bueno, pues
Agradecemos su atención a este programa y si lo disponen así, nos escuchamos el próximo miércoles. Gerardo Segura, Horacio Cárdenas. Hasta el próximo miércoles, gracias. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. Pero no las palabras.